¿Por qué los delincuentes peligrosos suelen quedar libres? ¿Por qué a veces se encarcela a inocentes? ¿Cómo ayudamos a las víctimas del crimen? Aterradoramente, esto sucede una y otra vez en los Estados Unidos. Asesinos, atracadores, violadores, abusadores sexuales, muchos de los cuales incluso han confesado sus espantosos crímenes, son liberados de la custodia policial o de las prisiones para caminar libremente por las calles. Son puestos en libertad por algún vacío legal o por no cumplir perfectamente algún tecnicismo en la acusación. A las pocas semanas de su liberación, muchos de estos mismos delincuentes cometen nuevos delitos graves. En ocasiones nos sorprende oír hablar de personas condenadas por error a largas penas de prisión. Algunos han sido condenados por el error de identidad de testigos o por testimonios de testigos mentirosos. Quizás hubo prejuicios comunitarios contra la persona o una trampa. Quizás exceso de entusiasmo por parte de la policía por encontrar a un sospechoso y resolver un caso. O un periódico perjudicial o un juez influyeron en el jurado. Nadie sabe con qué frecuencia se condena por delitos a personas inocentes, pero sucede. Solo lenta y angustiosamente las ruedas de la justicia giran y a veces esos males se corrigen. El mundo de habla inglesa en ocasiones denuncia los métodos de justicia utilizados en determinadas zonas del mundo. En algunas naciones, los ciudadanos pueden ser detenidos por la policía o las autoridades con el más endeble de los pretextos y encarcelados sin juicio. En algunos gobiernos, las personas que infringen la ley o no gozan del favor de quienes están en el poder son ejecutadas sin juicio. Los tribunales canguro o juicios simulados pueden imponer una justicia cruel según los caprichos del funcionario que los preside. A los sospechosos se les puede arrancar a golpes confesiones, verdaderas o falsas. Aunque hay mucha injusticia en el mundo, debemos centrar adecuadamente la cuestión de la justicia. Algunas naciones manejan los problemas de delincuencia y justicia con mayor eficacia que otras. Todavía quedan jueces concienzudos y abogados cualificados. En muchos casos judiciales se dictan decisiones justas, y hay funcionarios honestos encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios honestos del gobierno. Mucho depende del carácter y la formación individuales. Dios ordena a los humanos que mantengan respeto en todo momento por los funcionarios de justicia y del gobierno, incluso si uno no está de acuerdo con todo lo que hacen. Romanos capítulo 13. Pero además de este hecho, la verdad es que la mayoría de las sociedades también tienen experiencias con jueces corruptos y abogados codiciosos y poco éticos. Hay policías corruptos y fiscales que retirarán los cargos penales si se les paga una suma suficiente. En Estados Unidos, muchos ciudadanos se han enojado por la práctica generalizada del acuerdo de culpabilidad porque a menudo parece una burla de la justicia. Según este procedimiento, miles de delincuentes reciben sentencias reducidas o libertad condicional al declararse culpables de un delito menor que aquel por el que fueron acusados originalmente. El 90% de todas las condenas en los Estados Unidos se obtienen mediante acuerdos de culpabilidad. El procedimiento de negociación de culpabilidad, elaborado por jueces, fiscales y abogados de los acusados, a menudo a puerta cerrada, se justifica para acelerar el paso de los casos en tribunales atestados de casos atrasados, o para evitar un costoso juicio conjurado, o cuando es difícil, obtener pruebas para una condena. La consecuencia de esta práctica es que muchos delincuentes reciben repetidamente sentencias leves y quedan impunes por los delitos graves que realmente cometieron. Mediante este procedimiento puede desarrollarse otro mal. Los ciudadanos acusados pero ignorantes a veces se ven intimidados hasta el punto de aceptar una declaración de culpabilidad por un delito que no cometieron cuando un juicio conjurado los habría declarado inocentes del cargo original. Un juez de primera instancia dijo sobre las inexactitudes de esa justicia basada en cadenas de montaje en los Estados Unidos. La mayoría de los jueces están tan agobiados simplemente con pasar un día y deshacerse de la cuota asignada de casos
que generalmente están demasiado cansados para emprender la dolorosa tarea. El examen de la justicia, la moral o el sentido común de la pena que imponen. Además, a menudo se deniega la justicia porque se retrasa. La demora está prácticamente garantizada en muchos tribunales atestados de casos, o por procedimientos judiciales prolongados, o por demoras tácticas planificadas de los litigantes. Los abogados astutos utilizan todas las tácticas que pueden para retrasar el procesamiento de los clientes culpables. Saben que cuanto mayor sea la demora, más probabilidades habrá de que sus clientes sean absueltos. Algunos abogados esperan que los testigos pierdan la memoria de los hechos, que no estén dispuestos a testificar, que se alejen o incluso mueran. En algunos tipos de delitos graves, los abogados utilizan apelación tras apelación para retrasar la pena de prisión. En algunas jurisdicciones existe una justicia para los ricos y otra para los pobres. Los acusados criminales más ricos a menudo salen airosos con sentencias relativamente leves por corrupción o robo de fondos públicos o corporativos porque pueden permitirse el lujo de contar con los mejores abogados para defenderlos, mientras que los pobres a menudo no están representados o están mal representados y pagan penas proporcionalmente mucho más severas por robo o deshonestidad. Hoy en día es posible que la justicia ni siquiera dependa de un estándar comúnmente aceptado del bien y del mal. Vivimos en una época en la que un juez, sobre la base de ideas personales sobre el bien y el mal, puede permitir que los delincuentes condenados por delitos graves o deshonestidad salgan a la ligera o sean absueltos y los ciudadanos no pueden hacer nada al respecto. Los jueces de los tribunales más altos a menudo están divididos filosóficamente en cuanto a sus valores, puntos de vista y decisiones. Esta falta de acuerdo sobre una base moral, espiritual, común para determinar el bien y el mal en los niveles más altos de toma de decisiones frecuentemente produce juicios contradictorios sobre lo que es una actividad humana aceptable. Los ciudadanos están enojados y alarmados. Muchos se sienten tentados a tomar el asunto en sus propias manos y armarse con todos los medios que puedan para protegerse. El fracaso generalizado de la justicia a la hora de disuadir a los delincuentes y a los jóvenes matones descarados es precisamente la razón por la que numerosos ciudadanos atemorizados en Estados Unidos, en incidentes muy publicitados, se han encargado de disparar contra delincuentes u otras personas que los amenazan. A medida que crece la percepción de injusticia, los cimientos de una sociedad ordenada y pacífica con respeto por la ley y el orden se debilitan y se acercan cada vez más a la anarquía. Otro mal social afecta ahora al sistema judicial de Estados Unidos. El sistema de justicia estadounidense ha experimentado una explosión de millones de demandas civiles de ciudadano contra ciudadano. Muchas de estas quejas solían resolverse tradicionalmente a través de la iglesia, la escuela o la familia. Ahora, por cualquier agravio, los niños demandan a sus padres, los pacientes demandan a los médicos, los clientes demandan a los abogados, los empleados demandan a sus empleadores, los feligreses demandan a los clérigos, los empresarios se demandan entre sí y los vecinos demandan a sus vecinos. Esta avalancha de demandas adversas para demandar a cualquiera por cualquier problema real o imaginario ha hecho que los ciudadanos se sientan vulnerables a los caprichos de un transeúnte, cliente, vecino o asociado ofendido. ¿Por qué existen tantas relaciones de adversarios entre los seres humanos? ¿Por qué tanta hostilidad y venganza a la hora de resolver disputas? Es la naturaleza humana, dicen muchos. Puede que eso sea cierto, pero cualquier explicación que no responda a la verdadera causa y solución de la naturaleza humana no llega al fondo de la criminalidad y la injusticia humanas. La Biblia revela el porqué de las actitudes humanas que provocan el conflicto del adversario. El origen de las relaciones de adversario comenzaron antes de que el hombre fuera creado. Comenzó con un gran ser espiritual, un arcángel, llamado Lucifer en latín. Su nombre hebreo original significa portador de luz. Este ser fue puesto sobre la tierra por el Creador para administrar el gobierno de Dios.
Pero no estaba satisfecho con su alto cargo. Quería ocupar para sí la posición más alta del poder. Razonó que lo que quería era la forma de obtener la acumulación de poder y riqueza para uno mismo, incluso si eso significaba quitárselo o dañar a otros. Las leyes de Dios, por el contrario, se basan en el amor por los demás, en la preocupación y el respeto por los demás, tanto como en la preocupación por uno mismo. Pero Lucifer comenzó a razonar que el modo de amar a Dios no era el mejor. La lujuria pervirtió su mente. Tú, Lucifer, eras perfecto en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló en ti iniquidad, anarquía, revela Dios en Ezequiel 28:15. Lucifer decidió competir con Dios. Me haré semejante al Altísimo, dijo, Isaías 14:14. Lucifer pudo arrastrar consigo a un tercio de los ángeles de Dios en su rebelión final. Ver Apocalipsis 12:4. Lo hizo mintiendo sutilmente y difamando el carácter de Dios, sus leyes y propósitos. Ahora, entienda esto. Dios nombra muchas cosas según su verdadera naturaleza o carácter. Lucifer, debido a sus actitudes hostiles, cambió su nombre de iluminador a Satán, que significa adversario. Satán, el adversario, se convirtió en el primer criminal y guerrero. Intentó, mediante la conquista, arrancar a Dios, su hacedor, de su trono sobre el universo. Pero Satanás calculó mal el asombroso poder de Dios y su violencia. Un ejército de ángeles doblados, ahora demonios, fueron arrojados de regreso a la tierra, dijo Jesús, Lucas 10:18. Jesús dijo que Satanás era un asesino desde el comienzo de su rebelión y el padre de la mentira, Juan 8:44. Jesús también advirtió que los seres humanos podrían permitir las actitudes de engaño de Satanás, mentira, falsa acusación, odio, lujuria y rebelión entren en sus mentes si no guardan las puertas de sus mentes. Ver versículos 38, 41, 44 del mismo capítulo. Observe lo que el apóstol Pablo reveló a los primeros cristianos acerca de sus vidas antes de la conversión. Habían estado siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Los seres humanos no solo aprenden modos de vida equivocados y actitudes equivocadas de otros humanos descarriados o prácticas culturales dañinas, sino que Satanás tiene poder para influir en la gente o difundir por el aire su naturaleza y actitudes malvadas y su sentido pervertido de justicia. Y las mentes humanas desprevenidas pueden captar esos estados de ánimo y actitudes, nutrirlos y desarrollarlos como parte de su naturaleza humana. ¿Recuerdan lo que les pasó a millones de personas en Europa que fueron arrasadas por Hitler y Mussolini? ¿A cuántos hoy se les ha enseñado o saben que un ser espiritual invisible está transmitiendo actitudes erróneas por toda la atmósfera a las mentes de la humanidad desprevenida? Una humanidad que en muchos casos ni siquiera cree que exista el demonio. ¿Cuántos se dan cuenta de que los humanos en diversos grados han absorbido las actitudes de Satanás en sus mentes? Algunos individuos y culturas absorben más que otros. Hay razones para ello. Las escrituras revelan que Satanás ha engañado e influenciado al mundo entero con sus actitudes corruptas y su sentido pervertido de la justicia. Léalo usted mismo en Apocalipsis 12:9. Todo comenzó con la primera pareja humana, Adán y Eva. Se les ofreció la oportunidad de vivir y administrar el gobierno de Dios sobre la tierra. Dios les instruyó en el conocimiento básico del bien y del mal. Les ordenó multiplicarse y gobernar según su ley de amor sobre la creación en la tierra. Pero como eran agentes morales libres y tenían que desarrollar carácter, Dios permitió que Satanás se acercara a ellos con sus métodos. Rápidamente, Satanás insinuó a Adán y Eva que Dios mentía y no era digno de confianza. Eva razonó falsamente en su mente y tomó lo que Dios le había prohibido. Adán abandonó débilmente su papel de liderazgo y la siguió. Ambos se permitieron tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal.
En efecto, decidirían por sí mismos qué era el bien y el mal. Confiarían en su propio pensamiento y razonamiento en lugar del de Dios. Ahora tenían en la mente una actitud de hostilidad hacia Dios y sus caminos. Entonces Dios les dijo, en efecto, que debido a su desobediencia, ellos y su progenie podrían desarrollar sus propias culturas, sus propias ideas del bien y del mal, sus propios sistemas de vida bajo el dominio de Satanás, y experimentar los resultados. El registro de las Escrituras revela el primer acto de injusticia humana. Caín mató a su hermano Abel por celos y odio. Génesis 4. Pronto la tierra se llenó de crimen, violencia y todo tipo de injusticia entre los seres humanos, hasta que Dios tuvo que destruir a la humanidad excepto a Noé, sus hijos y sus esposas. Génesis capítulos 6 al 8. Las escrituras y también las historias humanas escritas registran una cultura humana o un sistema de gobierno en competencia tras otro. Cada sistema, a su vez, se volvió corrupto, violento y plagado de injusticia. La humanidad ha desarrollado sistemas que no logran afrontar adecuadamente la naturaleza humana, la mentira, el egoísmo, la lujuria y la avaricia. Los hombres han fracasado porque han rechazado el conocimiento revelado del Creador, han rechazado la forma en que deberían vivir. La injusticia es causada por la violación de la ley espiritual. Es causada por la violación de las leyes espirituales inmutables que Dios puso en marcha para mantener la paz, la felicidad y la seguridad tanto para los individuos como para las naciones. Dios ha revelado y definido estas leyes morales y espirituales en las Escrituras. El crimen y la injusticia comienzan cuando los humanos violan estas grandes leyes espirituales reveladas en los 10 mandamientos. Muchas naciones han ignorado o tergiversado estas leyes en el desarrollo de sus leyes y sociedades. La ley más importante para vivir correctamente es mantener una relación correcta con el Creador. La violación de la ley de Dios, y a menudo de la humana, comienza cuando los individuos no logran mantener el respeto por el Creador y sus leyes en primer lugar en sus mentes y acciones. Por el temor del Eterno los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. El temor de Dios hace que los humanos consideren seriamente todo lo que hacen y se esfuercen por vivir y pensar correctamente, porque se dan cuenta de que Dios les hará rendir cuentas de sus vidas a su Hacedor. Luego, la verdadera justicia en las relaciones con otros seres humanos se basa en las leyes de los 10 mandamientos que regulan las relaciones entre los seres humanos. Estas leyes ordenan a cada individuo honrar a sus padres, no asesinar u odiar, que es el espíritu del asesinato, no cometer adulterio, no robar a otros ni dar falso testimonio, decir mentiras sobre ningún asunto y no codiciar propiedades o cosas de otros. Las instrucciones de Dios en las Escrituras magnifican estas leyes, nos enseñan el espíritu y la intención de las leyes de Dios, cómo amar a nuestro prójimo y cuáles son las actitudes y relaciones humanas correctas e incorrectas. La actitud que sustenta las relaciones adecuadas con otros seres humanos se resume en las Escrituras como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18 y Marcos 12:31. Y el amor no hace mal al prójimo. Romanos 12:31 y 13:10. Un sistema de justicia verdaderamente eficaz no comienza con muchos policías en las calles. La verdadera justicia solo puede ocurrir cuando todos los niveles de la sociedad, jóvenes y mayores, aprenden y aceptan un estándar correcto de comportamiento correcto e incorrecto. Un sistema de justicia eficaz comienza primero con la unidad familiar que enseña a los niños desde el principio de su comprensión su responsabilidad de hacer lo correcto. Se fomenta la justicia a través de ejemplos adultos de autodisciplina y obediencia a las personas jurídicas que tratan honesta y justamente con todos los demás en los negocios y los asuntos sociales. La justicia está asegurada cuando todas las instituciones de la sociedad graban en las mentes de todas las edades el inevitable y rápido castigo que la sociedad impone a los malhechores. Una justicia adecuada disuade a quienes se sienten tentados a cometer delitos o actos ilícitos porque mantiene un historial de descubrimiento,
procesamiento y retribución rápidos y seguros. La verdadera justicia se constituye sobre un sistema de procedimiento legal claramente definido y una investigación cuidadosa de los hechos por parte de jueces calificados y maduros que llegan rápida pero justamente a las raíces del crimen o del conflicto civil. La verdadera justicia va más allá de los meros hechos físicos de un caso y discierne las intenciones y actitudes mentales. La verdadera justicia no es un sistema de un tipo de justicia para los ricos y poderosos y otro para los pobres y los indefensos. En la verdadera justicia existe un sistema de juicio para las malas acciones independientemente de la raza, el sexo o la condición económica o política. La justicia adecuada considera con rapidez pero precisión todos los hechos pertinentes sobre un delito o conflicto y castiga a los malhechores según la gravedad de sus malas acciones. Pero también hay misericordia ante el arrepentimiento genuino de una mala acción. Por último, aunque a menudo se descuida hoy en día, la verdadera justicia hará que el criminal o el malhechor remunere adecuadamente a su víctima por el daño, la pérdida y el dolor emocional causado por su maldad. En resumen, un sistema de justicia adecuado eleva y protege a toda una comunidad y nación. Aumenta el respeto por la ley, la aplicación de la ley y el gobierno. Fomenta el mantenimiento de relaciones humanas adecuadas en todo momento y en todos los niveles de la sociedad. Alienta a los humanos a cambiar los defectos de su carácter. Remunera de manera justa a las víctimas de irregularidades. ¡Qué maravilloso sistema de justicia! ¿A quién no le gustaría vivir en una nación, incluso en un mundo, con una justicia como esta? Bueno, la maravillosa noticia es que va a suceder. La Biblia lo anuncia. Este anuncio es, de hecho, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, que Jesús trajo hace más de 19 siglos, las mismas buenas noticias que anunciamos en la pura verdad.